geoquímica es el contexto geológico. ¿Qué entendemos por contexto geológico? En que toda zona que vamos a estudiar normalmente hay que hacer un mapeo geológico. El señor Enrique Mejía, ¿está presente? Sí, ingeniero. Ok, mi estimado. ¿Usted qué entiende más o menos o qué recuerda en qué consiste un mapeo geológico? ¿Qué cosa hay que hacer para hacer un mapeo geológico? Se toman las coordenadas de los puntos que se quieren estudiar, ¿no? en el terreno, ¿no? Y en base a ello es que se elabora el mapeo, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que usted coloca como resultado de ese mapeo, fundamentalmente? Lo primero que usted tiene que colocar en el mapeo siempre se representa en un plano. Hay que hacer un pequeño planito, normalmente con base topográfica. Entonces, lógicamente, ¿qué cosa usted muestra normalmente en ese plano cuando hace el mapeo? Lo primero que tiene que mostrar qué cosas son las... Mayormente son las estructuras geológicas. Normalmente lo primero que mostramos son las unidades litológicas, ¿no? Si hay rocas intrusivas, metamórficas, sedimentarias, o suelo, que es el cuaternario, ¿no? Entonces, mostramos las unidades litológicas. Por eso ustedes en todo plano, cuando miran un plano, lo primero que nos llama la atención, ¿qué cosas son? Los colores, ¿no? Hay varios colores. Cada color normalmente ustedes saben que está ligado con una unidad litológica. Los colores más claros son normalmente rocas ígneas, luego tenemos un tono un poco claro también de las volcánicas, y luego tenemos las sedimentarias que tienden a tener colores celestes, azules, ¿no? Entonces, uno abre un plano y lo primero que nos llama la atención son los colores. Cada color casi es una unidad litológica. Una vez que vemos los colores y las unidades litológicas, nos preguntamos siempre por los límites, o sea, las zonas de contacto, que es lo mismo que usted tiene que hacer en el campo. Normalmente en todo trabajo de geoquímica, normalmente una compañía les puede decir, usted, mire, ingeniero, quiero que haga un estudio geoquímico en mi concesión. Mi concesión es de, supongamos, unos 4 kilómetros de largo por 2 de ancho. Entonces usted en ese rectángulo, usted tiene que hacer el mapeo. Usted tiene que caminar todo eso y reconocer las unidades litológicas. Previamente necesita usted un plano topográfico para hacer eso. Entonces, para suerte, casi en todo el país ya tenemos planos topográficos referenciales. Si queremos algo bien detallado, ya lo tenemos que hacer nosotros, pues ustedes lógicamente llevan el curso de topografía. Entonces uno puede levantar un pequeño plano topográfico y sobre ese plano topográfico tenemos que indicar las unidades litológicas y los contactos también. Luego que marcamos las unidades litológicas, ¿cuál es el siguiente paso, mi estimado? ¿Qué otra cosa tenemos que marcar en el plano geológico del mapeo? Pues era, como usted mencionó, que los contactos que hay entre las unidades, también Claro, así es, exactamente. el rumbo y impulsamiento que pueden tener Claro, ¿no? exactamente también. O sea, lógicamente, ya en la segunda etapa tenemos que centrarnos en la parte estructural. Hay que observar si algunos aspectos estructurales, si hay algunas fallas, ¿no? Entonces, eso hay que definirlo también. O sea, en un segundo nivel, normalmente nos centramos en la parte estructural, o sea, la parte, primero, unidades litológicas, parte estructural,
son las dos cosas fundamentales. Podemos adicionar si es que observamos algunos cambios en la litología, que son las alteraciones también, podemos colocarlo. Y al costado del plano, ¿qué cosa normalmente observa en todo plano geológico? ¿Qué cosa hay que colocar al costado del plano, en la parte exterior? Una leyenda. Claro, hay que colocar una leyenda, pero lo más importante que hay que colocar en la parte derecha, en un rectángulo vertical, ¿cómo se llama eso? ¿Qué cosa es lo que se observa allí? Una escala. La estratigrafía. La estratigrafía. ¿Qué significa eso de estratigrafía? Una columna es una columna estratigráfica, ¿no? Que nos muestra Así es, hay que colocar una columna estratigráfica donde estén ubicadas las diferentes litologías que usted está encontrando en esa zona de trabajo, ¿no? Entonces usted tiene que colocar allí, lógicamente, la escala estratigráfica de tiempo, ¿no? Y lógicamente va a decir, bueno, pues acá en la parte del Mesozoico, por decir, en el Jurásico tenemos aquí esta caliza y los marca allí. Y lógicamente después puede tener algunos intrusivos en el Cretácico, los marca allí. Y luego puede tener unos volcánicos en el Terciario y los marca. Entonces, ¿cuál es el mensaje de que nosotros damos cuando hacemos esta columna estratigráfica, mi estimado? ¿Cuál es el mensaje? es dar a conocer, ¿no? El tiempo en el cual se han formado las unidades presentes en el mapa. Exacto, eso es exactamente. Entonces, cuando usted coloca la columna estratigráfica, usted va a indicar de que cada unidad litológica se emplazó en determinada época, que todo no fue al instante. Claro, una persona que no conoce nada de esto piensa que todo ha ocurrido al instante, y nosotros lógicamente, geológicamente vemos que no es así, sino ocurren por etapas. Entonces, eso tiene que estar plasmado en la columna estratigráfica. O sea, como ven, a eso llamamos nosotros mapeo geológico, ¿no? Entonces, desde ahora, cualquier trabajo que ustedes hagan, incluso una excursión o visita, siempre piensen en un plano geológico. Y si no hay, hagan su preliminar un plano geológico. ¿Usted cree que se puede hacer un plano geológico preliminar en esta época, mi estimado, o no? Supongamos que una compañía le dice, mire, ingeniero, quiero que me haga un mapeo en la zona de Huancavelica, en tal sitio, con tales coordenadas. ¿Usted puede hacer un mapeo geológico aproximado sin ir o no se puede? ¿Usted qué dice? Creo que no se puede sin ir a la zona, ¿no? Que necesariamente claro, aparentemente da la impresión que no se podría, pero si nosotros analizamos la mayoría de los geólogos, usted a la hora de aquí a un ciclo desde este momento va a comprender que sí lo puede hacer. ¿Cómo lo puede hacer? Lógicamente tenemos usted tiene Google, usted tiene acceso a Google y tiene, pues ahí pueden entrar a las imágenes satelitales y marca ahí las coordenadas que le da el dueño de la concesión. Siempre el dueño de la concesión tiene que ir a Ingemec. En Ingemec, para cada denuncia le dan las coordenadas. Entonces, usted le pide al dueño de la concesión las coordenadas y lo lleva a una imagen satelital y coloca ahí esas coordenadas y ya va a tener una idea preliminar. Usted no ha visitado todavía, pero ya tiene una idea cómo es la zona, cómo es los afloramientos, la topografía, la parte geomorfológica, ya va a tener una idea usted preliminar. Y ahora, si quiere tener alguna pequeña información respecto a la geología mismo, porque lógicamente en la imagen satelital posiblemente usted no va a tener algunas deducciones, pero no algo muy claro. Entonces, si usted quiere tener algo más
respecto a la geología mismo, ¿usted echa mano a qué cosa, mi estimado? ¿Se puede o no se puede? Bueno, Sí se sí puede diría también. Usted que sabe que hasta cierto punto se puede, el ¿no? El Perú está dividido en ¿cuántos cuadrángulos piensa usted? Desde el punto de vista geológico. Um, Desde el punto de vista geológico, el Perú está dividido en 509 cuadrángulos. Cada cuadrángulo ha sido estudiado por INGEMEC. Como ustedes saben, INGEMEC tiene un estudio geológico, usted tiene todo el mapa geológico del Perú y tiene el estudio de los cuadrángulos, ¿no? Entonces, si le dan a usted un estudio en determinada zona, usted ve, de acuerdo a las coordenadas que tiene, en qué cuadrángulo están. Usted entra a ese cuadrángulo y va a tener una idea de la geología en forma preliminar. O sea, desde su caso usted puede tener una idea referencial respecto a la zona que usted va a explorar, a trabajar o hacer algún tipo de trabajo. Si quiere un trabajo si quiere un plano geológico un poco al detalle, ¿dónde lo encuentra usted? Aquí en en el Lima, Internet. supongamos, cuando queremos planos topográficos, nos vamos al IGN, como usted, Instituto Geográfico Nacional. Entonces ahí tienen, ahí usted dice, quiere un plano topográfico de tal zona, en tales coordenadas, entonces le preguntan uno en 100.000, uno en 50.000, uno en 10.000, entonces usted dice a qué escala quiere y le dan. O si no, el Ministerio de Agricultura también tiene algunos planos topográficos de algunas partes del Perú, pero el más seguro es el IGN, Instituto Geográfico Nacional. De tal manera que, como ven, uno sin ir puede agenciarse una información referencial de la zona donde va a ser un estudio, va a ser un proyecto. Y lógicamente al otro día usted va a ir a la compañía y va a saber más del prospecto que el mismo dueño. Porque la siguiente pregunta que le va a hacer la compañía le dice, bueno, ingeniero, denos su cronograma de trabajo, en cuántos tiempos va a hacer usted el trabajo en la zona y además un presupuesto. Porque lógicamente es un trabajo de ingeniería, tiene que ir acoplado de un presupuesto. Entonces, de acuerdo a las distancias, a los accesos, entonces usted va a tener elementos de juicio para hacer esos programas, ¿no? Entonces, todo esto está incluido entonces dentro del contexto geológico. O sea, de este momento cualquier tipo ya se acabaron las visitas, ya todo ese estudio, entonces cualquier visita que le digan a tal sitio, entren ustedes siempre y traten de tener información preliminar respecto a toda la geología de la zona donde van a ir. Ingeniero, Una vez una que consulta. sí, sí, ¿Cómo escucho. sería, acá justamente para obtener el contexto geológico, cómo se está empleando el uso de drones, por ejemplo? Eh, Claro, en ese momento también ya hay compañías que están usando drones. Normalmente, pues, como les comenté, normalmente uno preliminarmente, una imagen satelital, ya tiene una idea de la zona. Entonces, hacer un trabajo de geología es un trabajo estratégico. Entonces hay que ubicar zonas donde hacer un campamento y desde ese campamento, si usted ya domina la técnica de manipulación del dron, entonces usted va con su dron allí y lo empieza a recorrer toda la concesión que usted tiene. Entonces, lógicamente, en un primer nivel puede usted mirar la zona, ¿no? Normalmente podemos observar eso, elevarlo hasta ciertas alturas y hacer un reconocimiento rápido de la zona. En un segundo nivel he visto que normalmente ya tenemos condiciones para hacer levantamientos topográficos, ¿no? Entonces, lógicamente que ya en este momento se están usando drones. Lógicamente que para topografías que son un poco abruptas, críticas, lógicamente el dron nos va a indicar pero hay que estar en la zona. O sea que también es un arma, pero normalmente tiene que estar en la zona. Ok. Bien, entonces desde este momento, cuando hablan para hacer todo trabajo de geoquímica, entonces lo primero que hay que hacer es un mapeo geológico de la zona.
Ya ustedes han llevado todo esto, lo único que tienen que hacer es recordar nada más y tener una secuencia lógica en su cerebro para poder desarrollar esto y terminar al final con un plan. Sin embargo, en geoquímica ahí no termina todo, ahí no termina. Viene la segunda parte, que es el muestreo geoquímico. En geoquímica siempre hay que tomar muestras, no solamente hay que tomar fotos, o sea, hay que llevar su picota, como les comenté, hay que llevar bolsas de plástico, un plumón y su GPS. Entonces, supongamos de que usted ha identificado unas 4 unidades litológicas en el área de exploración. Entonces, lógicamente, pues, por lo menos tiene que sacar una muestra de cada unidad litológica y colocarla en sus bolsas con sus coordenadas UTM. Lógicamente que si nosotros estamos haciendo geología económica, geología de exploración, estamos tratando de ver si hay posibilidades económicas de encontrar alguna estructura mineralizada allí, entonces lógicamente pues tenemos que algunas alteraciones o algunos afloramientos que nos indiquen ocurrencias de mineral, esas muestras tenemos que tomarlas. O sea, por eso es que nosotros hablamos aquí de muestreo geoquímico. Significa que hay que tomar muestras con criterio. No lo puede tomar el asistente. El asistente nos sirve para que nos apoye a tomar la muestra, pero no para decidir dónde tomar la muestra. Si una compañía los contrata, le va a decir, mire, ingeniero, necesito un estudio geoquímico para ver la posibilidad si hay algo de interés económico en la zona. Entonces hay que hacer el mapeo geológico y cuando uno está haciendo el mapeo geológico tiene que ver si hay algunos afloramientos de interés, hay algunos crestones con cuarzo, hay afloramientos oxidados, puede haber zonas de alteración hidrotermal. Entonces uno sincrónicamente haciendo el mapeo incluso puede ir tomando muestras y colocándole en sus bolsas respectivas con sus coordenadas UTM. Y lógicamente en esta época todo el mundo lleva su cámara fotográfica, tienen que estar tomando fotos siempre continuamente de todo lo que se toma. Bueno, en esta época las cámaras ayudan muy bien porque normalmente están ordenadas en tiempo. En mi época, hace 20 años, había que llevar 2 cámaras a película y era un lío. Ahora es fabuloso ir con una cámara moderna que le registra todo el trabajo que uno hace. Entonces, el muestreo geoquímico es un muestreo de criterio. Ingeniero, una duda. Sí. Lo que usted menciona, el muestreo geoquímico es con criterio, por ejemplo, es cuando yo veo en el campo rocas alteradas, ¿a eso se refiere? Y una duda más. Por ejemplo, ya cuando se está operando en subterránea, para ver justamente el análisis de la ley, ahí también se puede decir que estamos haciendo geoquímica. Normalmente hay dos escenarios. Hay la posibilidad de que una compañía lo contrate cuando todavía no hay nada en esa concesión. Entonces, en ese momento usted va a hacer una exploración. Entonces, allí, lógicamente, usted tiene que tener una idea más o menos aproximada cuáles son las características que muestra un yacimiento en superficie para más o menos usted tomar esa muestra en un primer nivel. Entonces, eso es en el primer escenario. El segundo escenario es que usted trabaje en una unidad minera, ¿no? Por decir de que usted trate, en este momento ya esté trabajando en una unidad minera, por decir polimetálica o aurífera. Entonces lo que le interesa a la compañía y al superintendente de esa unidad minera es fundamentalmente mantener sus reservas o aumentarlas. Supongamos que la compañía tenga una reserva de 5 millones de toneladas, entonces el superintendente hace su cálculo y dice, bueno, con 5 millones de toneladas tengo para operar aquí en la mina pues unos 4 años, supongamos. Pero cada día se está consumiendo mineral. De repente por día están sacando, supongamos, unos 50.000 toneladas de mineral y lógicamente, pues,
va disminuyendo la reserva. Entonces le dicen, contratan al geólogo y le dicen, bueno, ingeniero, usted se va a encargar de explorar con el fin de encontrar nuevas reservas. Ese es entonces, como puede ver usted, es un nuevo escenario. Son dos escenarios, algo nuevo y cuando está en usted ya operando en una unidad minera. En una unidad minera normalmente el superintendente se ocupa que cada día el geólogo encuentre más reservas. Entonces el geólogo no puede dormir, porque lógicamente tiene que estar siguiendo, tiene que seguir mapeando, tiene que seguir encontrando condiciones para encontrar más mineral, ¿no? Entonces pero de todas maneras hay que usar todos los elementos de la geoquímica en ambas posibilidades. Bien, entonces eso es con respecto al muestreo geoquímico y lógicamente después que se toman la muestra hay que ir al gabinete. Algunos son empeñosos y en la misma noche están haciendo su reconocimiento en el campamento, ¿no? Normalmente en el mismo campo algunos hacen la descripción mineralógica y petrológica de las muestras y hay que hacer descripciones de todas maneras cómo están las muestras y se sacan allí ya algunas conclusiones y además, pues lógicamente hay que tener fragmentos de roca y con la lupa hay que ver cómo ocurre la distribución de los minerales, ¿no? Y ya más o menos ir pensando qué elementos son los que se tienen que mandar al laboratorio para analizar. Una vez que tenemos toda la información respecto a los minerales, rocas y elementos, nosotros en ese momento podemos hacer planos geoquímicos. Entonces, inicialmente hemos hecho un plano geológico, que es consecuencia del mapeo geológico. Ahora hacemos otro plano, que es el plano geoquímico. En ese plano geoquímico mostramos todas las leyes que hemos encontrado y tratamos de explicar cómo ha ocurrido esa distribución de minerales, rocas y elementos. Entonces ya estamos frente a un modelo genético. En todo trabajo geológico siempre en la parte final hay que enfocar en estos problemas, los modelos, ¿no? Y normalmente modelos genéticos. Cuando hablamos de modelos genéticos, lo que estamos diciendo es que debemos explicar cómo se ha formado todo eso. Entonces hay que usar todo nuestro intelecto y todos los conocimientos que tenemos para decir cómo se ha formado. Ese es modelo genético, o sea, la génesis de ese contexto geológico, ya sea mineral, roca o algunos afloramientos que tengamos en la zona. Y a partir de los planos, de los modelos genéticos, debemos inducir aplicaciones. ¿Qué hacer allí? O sea, lógicamente, en ese momento estamos en el borde de la ingeniería, ¿no? Todo trabajo de ingeniería tiene que tener una aplicación. Entonces, desde este momento ya ustedes pueden hacer una tesis o cualquier tipo de informe geológico. Entonces, si alguien les ofrece estudiar determinada concesión de un tamaño de 2 kilómetros por 2 o 4 por 2, fácilmente pueden ir, lo caminan y hacen todo este trabajo y ya tienen su trabajo, su informe para un bachillerato o para la tesis profesional, ¿no? Entonces, eso es la metodología, entonces, para hacer un trabajo de geoquímica. Ingeniero, una duda. Sí. Con usted, como lo que ha visto con su experiencia, por ejemplo, los casos que realizan el análisis de la roca, en algunos casos, obvian lo que es la sección delgada, lo digo porque por el tema de presupuesto, ¿no? O de frente lo hacen el análisis geoquímico. Mire, todas las cosas se hacen por necesidad. Imagínese de que usted sale a la calle y de repente, ¡pum!,
lo atropella un auto. ¿Usted qué hace primero? Se va al hospital. ¿Y en el hospital qué le hacen? Primeros auxilios y análisis. Lo principal es la radiografía. Usted quiere saber cuántos huesos, si no le han roto ningún hueso, de radiografía. Pero si usted solamente está con gripe, usted va al hospital, no le van a hacer radiografía porque usted sabe que sus huesos están sanos. Entonces, lógicamente, todas las etapas que nosotros realizamos en todo proyecto dependen de las condiciones. Hay algunas cosas que hay que hacer, otras que no hay que hacer. ¿No? O sea que en el caso, supongamos, si usted tiene, imagínese, un mineral, una roca bien clara, bien definida, ya no es necesario hacer una sección delgada. Pero si queremos información respecto a la alteración de la roca, en ese momento sí, lógicamente hay que hacer una sección delgada. ¿No? Entonces eso lógicamente permite optimizar costos, porque hay algunos que a veces me dicen, ingeniero, quiero analizar todos los elementos de la tabla periódica. Y hacerlo se puede hacer, pero ya se imagina el costo. Yo miro la muestra y solamente veo que con la justa hay 2 elementos de interés económico, entonces no vale la pena pues hacer pues 40, 50, 60 elementos, algunos que tienen toda la tabla periódica. ¿No? Pues hay que tener criterios. Estamos en un área de ingeniería, entonces tenemos que optimizar costos. Claro, yo le digo, se puede hacer toda la tabla periódica, pero lógicamente pues, es complicado, ¿no? Sería engañarlo, porque yo estoy mirando aquí que la roca, los minerales que tiene no se proyectan a algo más dentro de ciertas condiciones. Entonces, eso es bien importante. Indicar. Bien, entonces vamos a seguir. Entonces, eso es como ven, estas 4 partes son importantes para hacer cualquier tipo de trabajo geoquímico, ¿no? Entonces, con estos 4 elementos, ustedes tranquilos pueden hacer cualquier informe. Aquí en esta lámina fundamentalmente indicamos que la geoquímica no es una ciencia que ha nacido en un día. Lógicamente, toda cosa siempre tiene etapas de evolución, ¿no? Aquí pueden ver los periodos iniciales alrededor de 1900 que se centran en la observación normalmente de los cambios, ¿no? En el periodo clásico normalmente se dedica a tratar de determinar la composición de los minerales terrestres, ¿no? Minerales, rocas, agua, suelo, plantas, meteoritos. Cuando hablamos de extraterrestres significan los meteoritos. En el periodo moderno de 1950 a 1980 normalmente se tratan de establecer algunas leyes y en forma sistemática. También métodos de campos experimentales y métodos deductivos. Vamos a ver más adelante cómo la geoquímica amplía un poco el conocimiento de la tabla periódica y establece lo que llamamos nosotros fabulosamente la clasificación geoquímica de los elementos, en base, lógicamente, a todos estos estudios que se hicieron. Y en la actualidad, desde 1980 hasta el presente, lógicamente hay un mayor conocimiento global de la Tierra y hay otros elementos de juicios también que son fundamentales para nosotros, como sabemos que el detonante de todo esto en un primer nivel es la tectónica de placas. La tectónica de placas normalmente pues hace que las rocas colisionen, se fundan y lógicamente se generan yacimientos, procesos hidrotermales, yacimientos y hay una serie de cambios en las unidades litológicas. Entonces, empieza a desarrollar, hay nuevos métodos analíticos que permiten analizar elementos en concentraciones muy bajas. Normalmente en geoquímica manejamos muy bien lo que es
por cientos, partes por millón, partes por billón, y ahora en los últimos años ya hablamos de partes por trillón. Entonces, concentraciones de elementos muy pequeñísimos. Y la parte de la fotogeología o sensores remotos que lógicamente nos permiten obtener información referencial rápida. El otro punto es que normalmente disponemos de una gran cantidad de datos, de leyes, de la zona que se está estudiando. Entonces, ni modo, tenemos que echar mano a la estadística y probabilidades. Con cierto criterio, lo vamos a ver más adelante en el curso, que ustedes han llevado su curso de estadística y lógicamente, normalmente toda la estadística clásica se desarrolla bajo el concepto de variable aleatoria. Vamos a ver cómo en estos contextos geológicos hay que tener ciertos criterios para usar este tipo de condiciones de variables. Y finalmente, lógicamente, hacer la parte de los modelos genéticos, explicar cómo ha ocurrido la formación de todos estos eventos geológicos. Entonces, como pueden ver, la geoquímica integra todos los conocimientos que hemos aprendido anteriormente con el fin de poder explicar cómo se forma cualquier tipo de evento geológico. Aquí indicamos una serie de aportes a la evolución de la geoquímica, como este señor que introdujo el término geoquímica, Schönbeck. Después tenemos aquí el aporte de este geólogo noruego, Bock. Investigó el comportamiento físico-químico de los magmas y la distribución de los elementos. Clark, ya hemos visto que normalmente organizó, ese es otro de los grandes aportes de Clark, que organizó el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Entonces, realmente es mundialmente conocido. Después tenemos aquí el trabajo de Washington, que se centraron fuertemente en explicar la distribución de los elementos en la corteza terrestre. Bernatsky se ocupó mucho de cómo se distribuyen los elementos en los organismos biológicos, ¿sí? En las plantas y en los animales y en el hombre mismo. Normalmente en los trabajos que podemos ver allí, podemos ver cómo se distribuyen los elementos en las plantas, en los animales y en el hombre. Es bien importante esos datos porque eso nos permite seleccionar nuestra alimentación, que es importantísimo, ¿no? Porque sabemos que el cuerpo humano necesita elementos esenciales para poder trabajar con la mayor eficiencia, ¿no? Supongamos que ustedes quieren activar las neuronas de su cerebro, se necesita una diferencia potencial que está dado fuertemente por las relaciones de sodio-potasio. Si no tenemos mucho potasio, ese voltaje es muy bajo y las neuronas no disparan bien, no hacen muy buena interconexión. Entonces, la biogeoquímica permite explicar todo eso. Entonces, eso se ocupó este señor Bernatsky. Y también de la geoquímica isotópica. Más adelante vamos a ver un capítulo sobre geoquímica isotópica. Y fue uno de los que introdujo los criterios de ciclo geoquímico, que es la historia de cada elemento de la tabla periódica, con el fin de conocerlo, ¿no? Y saberlo dónde encontrar. Cada elemento tiene ciertas posiciones en alguna parte de la Tierra, entonces lógicamente no están en cualquier sitio. Y este término, cuando hablamos de migraciones o movilidad de los elementos, en el fondo está ligado con la parte de la solubilidad de los elementos, ¿no? Hay algunos minerales que son más menos solubles, pero los agentes de movilidad en la Tierra están, además de ser controlados por la solubilidad, están controlados también por la parte de la topografía, ¿no? Porque lógicamente
cualquier problema de, si hablamos de intemperismo, normalmente, además de haber solubilidad, la topografía, el movimiento de las partículas es controlado por la gravedad. Fermat, aquí podemos ver sus aportes sobre las pegmatitas y también la exploración geoquímica. Fue el que proyectó la importancia de la geoquímica en la exploración de yacimientos, ¿no? Comprendió muy bien lo que era que cada mineral, cada roca tiene un valor normal. Cuando superan esos valores, las rocas son anómalas y están ligadas a un posible yacimiento, ¿no? Entonces, de allí nace la geoquímica de exploración. Bowen, sabemos, ustedes ya lo habrán visto algo en petrología, se encargó de explicar y estudiar la diferenciación magmática, o sea, cómo un magma en estado líquido se empieza a enfriar y va dando origen a diferentes minerales de acuerdo a su temperatura de estabilidad. Goldmich aporta el estudio de la termodinámica y la cristaloquímica en la mineralogía y en la parte de la geoquímica, ¿no? El gran aporte de la termodinámica en la geoquímica fundamentalmente es que nos permite interpretar y predecir cómo van a ocurrir los cambios. No sabemos nosotros la famosa determinación de la variación de energía libre, o sea, el delta G. Cuando el delta G es menor que cero, es posible las reacciones. Cuando delta G es mayor que cero, significa que la reacción no ocurre en forma espontánea, pero puede ocurrir por acción de energía. Entonces, la termodinámica es un buen orientador. Nokdak aportó en dar importancia a los elementos trazas. Es otro término que tiene que entrar en su cerebro de ustedes con respecto a los elementos traza. Cuando hablamos de elementos traza, nos estamos refiriendo a elementos en baja concentración que se encuentran en las rocas, en los suelos, en el agua, en el aire, en cualquier tipo de material natural. Elementos traza. Normalmente lo expresamos en partes por millón o en partes por trillón, ¿no? Entonces, esos son elementos traza. En las rocas normalmente los elementos mayores constituyen casi más o menos el 99.85% son elementos mayores, que somos lo que hemos indicado en el diagrama. Ese 0.15% normalmente son elementos traza. Este otro señor, Zavarisky, normalmente se centra en los cálculos y de representaciones geoquímicas, normalmente relacionados con las poblaciones de datos de los elementos. Vamos a ver también ese campo muy interesante, cómo se puede manejar con el fin de hacer interpretaciones, deducciones. A ver, vamos a ver aquí. El señor John Maigua, ¿está presente? Yeltsin Leiva. ¿Existe? Perdón, me estoy equivocando, El señor John Olivos. Sí, profesor. A ver, mi estimado, con calma, léame esta lámina, ¿ya? Léame esta lámina y vamos a interpretarlo. Adelante. Correcto. Divisiones de la geoquímica. Cosmogeoquímica. Estudia la química de los materiales del cosmos, asimismo su distribución y abundancia de elementos. Geoquímica. Litogeoquímica. Comprende el estudio de los minerales
rocas y suelos de la corteza terrestre. Hidrogeoquímica. Estudia la química de las aguas superficiales y subterráneas. Atmogeoquímica. Estudia la química de la atmósfera. Biogeoquímica. Estudia la química y la actividad de la biosfera. Incluidos, ¿No se me escuchó? incluidos, ¿qué cosa? Los fósiles. Ok. Entonces, como pueden ver, la biogeoquímica estudia entonces toda la química y la distribución de los elementos en las plantas, en los animales y en el hombre, ¿no? Incluidos los fósiles. Entonces, es muy interesante para la vida del hombre. A ver, sigue en esta lámina, mi estimado. Ok. Otras divisiones de la geoquímica por su objeto de estudio. Ya. Los Siga. isótopos. Estudia geoquímica isotópica. Estudia el comportamiento de los isótopos en los procesos geológicos. Geoquímica física. Utiliza las leyes físico-químicas para la interpretación de la distribución de los elementos o el equilibrio entre minerales y soluciones o magmas. Geoquímica de elementos traza. Estudia los contenidos y distribución de elementos en concentraciones bajas en la investigación de procesos Estudia las particularidades o características geoquímicas de unidades litológicas regionales, grandes unidades geotectónicas o provincias metalogenéticas. Relaciones de elementos en la Tierra por actividades antropogénicas de los seres humanos. Geoquímica histórica. Estudios y el comportamiento geoquímico de los elementos a lo largo de la historia de la misma. Geoquímica de exploración. Es el uso de las leyes generales y regionales de la distribución de elementos para la ubicación de yacimientos minerales. Ok, señor. Entonces, son casi las 9:30. Aquí terminamos este capítulo. Yo de todas maneras más adelante voy a colocarle esto en el Classroom para que ustedes lo vean al detalle. Yo en este momento les voy a colgar la prueba de entrada para que ustedes lo resuelvan y me lo envíen. Un minutito para enviarles esa prueba. Vamos a ver. Ok, señores, ya envié esa prueba de entrada, pueden acceder, está en Word, ahí mismo pueden escribir sus respuestas y una vez que termina me lo envían porque necesitamos cumplir con ABEC. ¿Han accedido ya a la prueba de entrada, jóvenes?